¿Qué más? Ahí. Muy bien. Filipenses, entonces, en el capítulo 2. Estamos hablando, seguimos todavía con lo que habla la Biblia acerca de los unos a los otros. Y cuando hablamos de unos a otros, estamos hablando más de los otros que de nosotros mismos, ¿no? Lo que otros pueden hacer con nosotros, sí, pero lo que nosotros podemos estar haciendo por otros hermanos. Lo que cada uno de nosotros podremos estar supliendo, podemos estar ayudando, podemos estar ministrando, podemos estar sirviendo, mostrando el amor de Cristo en la vida, en nuestra vida para otros. ¿Usted necesita todas esas cosas? Sí, ¿no? Para eso está la iglesia. Por eso el domingo pasado hablábamos de cuán importante, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y cuán importante es la congregación, que ahí es donde vamos a recibir, Dios nos va a suplir de una familia en Cristo para poder realmente estar en pie, poder estar firmes, poder estar haciendo la obra que Dios nos ha encomendado, que va a ser solamente a través de la iglesia. Fíjense cuántas cosas uno se pierde por no ser parte, formar parte de una congregación, de una iglesia de Cristo. Entonces hay mucho sentido al obedecer a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos congreguemos, que seamos parte, pero a la vez que pensemos los unos en los otros. O sea, uno dando a los demás. No se trata de cuánto me van a dar a mí, sino de cuánto yo puedo estar dando a otros. Entonces por eso se trata de pensar en otros, pensar en la vida de otros. Y en el libro de Filipenses tenemos el mayor ejemplo de lo que es ser un discípulo de Cristo. ¿Un discípulo quién es? Un seguidor, pero en este caso un discípulo de Cristo. ¿Y qué mejor ejemplo que el mismo Señor Jesucristo para ser un seguidor de Dios? Para poder ser un verdadero discípulo. ¿Qué es lo que uno debería hacer para poder ser un seguidor de Cristo? Y uno puede tener miles de ideas, miles de pensamientos de cómo poder ser un discípulo del Señor. Pero la Biblia es muy clara en cuanto a cómo realmente debería ser, cuál es la actitud que debería tener un discípulo de Cristo. Y cuando miramos en este capítulo 2, versículo 3, nos dice: nada hagáis por contienda o vanagloria. Le está hablando el apóstol Pablo, le mandó esta carta a los filipenses, la estamos aprendiendo los domingos en la mañana. Las actitudes que debemos estar teniendo en nuestra iglesia, las cosas que la iglesia puede estar siendo parte, cómo estar orando por nuestra iglesia, cómo poder estar sirviendo a nuestra iglesia, qué actitudes deberíamos estar teniendo en nuestra iglesia. Y en el capítulo 2 nos dice: nada hagáis por contienda o vanagloria. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo le envió esta carta a una iglesia, a la iglesia de Filipos, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y le está diciendo: no hagan nada, iglesia, no hagan nada por contienda o vanagloria. Un verdadero discípulo de Cristo no va a estar haciendo estas cosas por contienda, por contender con otros, no va a estar sirviendo a Dios para pelear con otros. Que algunos lo hacen es así, ¿no? Para pelear. Que te metes, que esto es lo que yo hago, que acá, que allá, y ya empiezan las riñas y las peleas. Pero acá no pasa eso, ¿no? Acá somos todos semi-angelitos. Pero puede pasar, y la Biblia nos muestra, dice: nada hagáis por contienda, para pelear. No haga las cosas en la iglesia, en la obra de Dios, por pelear, ni tampoco por vanagloria. ¿Qué es una vanagloria? Querer llevarnos la gloria, los laureles. ¿Quiénes? Nosotros. Es vano, dice Dios. Cuando este mundo nos enseña a que debemos gloriarnos, debemos estar haciendo cosas para que los demás vean cuánto tenemos, a dónde hemos llegado y cuánto nos costó esa lucha, esa pelea, y que lo hicimos, ¿quiénes? Por nuestra cuenta.
y no le pedimos ayuda a nadie. Me dijeron una vez, hubo una época en la que no sabía lo que era un destornillador, a dónde iba el destornillador y con qué tornillo iba, ¿no? Salió con un filo y quería agarrar un tornillo que era con destornillador pala. ¿Cómo es? ¿Y cómo se hace? ¿Y qué tengo? Cuando estuve haciendo la casa, me acuerdo, la casa todavía se sostiene por la gracia de Dios, ¿sí? Cuando estaba haciendo la casa, ¿saben qué? No tenía ni idea cómo se ponía un caño de agua, no sabía cómo se hacía un desagüe, no sabía cómo se hacía mezcla, no sabía, todo lo aprendí en casa. ¿Y saben cómo lo logré hacer? Preguntando a gente que sabía, preguntando a vecinos que eran albañiles, preguntando a familiares, preguntando a hermanos en la iglesia, preguntando a todo el que agarraba, mirando YouTube, 2 horas de YouTube y yendo a trabajar. Ya la tengo, me voy a armar la mezcla de cuánto era de cal y cuánto era de arena y qué sé yo, y volví a traer el videito. Pero una vez me dijo alguien, pero ¿vos no te da vergüenza andar preguntando para saber cómo hacer las cosas? Hacé las cosas, hacelo. Y si te va mal es tu culpa, y si te va bien, lo lograste vos por tu propia cuenta. Y yo me quedé mirando, pero si no sé, ¿cómo voy a hacerlo si no lo sé? Es mejor ir humilde y decir, no sé hacerlo. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien podría darme una mano en cómo hacer tal o cual cosa? Y gracias a esa actitud de querer aprender y ir a preguntar al que sabe, al que no sabe, al mezquino y al que te dice todo lo que sabe, aprendí a hacer algunas cositas. Entonces, gracias a Dios de que podemos, y nos muestra la palabra de Dios, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No debe haber vanidad en nuestra vida. Y la vanidad estoy hablando de lo que busca este mundo, que inclusive lo quiere meter dentro de la iglesia, a esa vanagloria, diciendo de que Dios está para nuestro servicio, Dios está para bendecirte, Dios está para llenarte de bendiciones, llenarte de sanidad y llenarte de plata, ¿sí? Salud, dinero y amor, ¿no? Colmarte de sus bendiciones. Y la palabra de Dios no está hablando de eso. La Biblia no se trata de nosotros. La Biblia se trata de Dios. Y la Biblia se trata de que nosotros llevemos gloria a nuestro Dios. ¿Cómo le vamos a estar llevando gloria a Dios si somos niños caprichosos pidiendo y pidiendo y pidiendo solamente a Dios? La Biblia nos dice, como este pasaje que hemos estado hablando hace un tiempo atrás, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Dios te ama? Dios te ama inmensamente. Por eso envió a Cristo a la cruz, por tus pecados y los míos. Pero dice que al aceptar a Cristo hemos sido libres de la esclavitud del pecado para ser siervos de Cristo. No para que Cristo sea nuestro siervo, no para que Cristo sea nuestro genio de la lámpara y nos colme de todos los caprichitos que querramos por toda la eternidad, sino que somos hechos siervos de Cristo para dar gloria a Dios. ¿Y de qué manera? Dios quiere que seas un discípulo de Cristo. Eso es lo que Él quiere. La pregunta es si lo estamos haciendo. Y en eso recae si vamos a estar pensando en otros. Un discípulo de Cristo verdadero va a estar pensando en otros. Ese es el ejercicio. Ese es el fin. Un discípulo de Cristo no es que va a crecer solamente él y va a ser un erudito en la palabra de Dios y va a tener una comunión con Dios tan maravillosa que otro no lo va a tener, sino que se va a desarrollar y se va a mostrar porque va a pensar en otros. Va a querer guiar a otros a Cristo, así como alguien lo guió a uno a Cristo. Va a querer que otros conozcan a Dios, de que pueden tener comunión con su Padre Celestial y que pueden orar a Dios y que pueden tener comunión con Cristo de verdad. Y que si uno ora a Dios conforme a su voluntad, Él nos oye y enseñarles a otros a que tengan esa comunión con Dios. Y no solamente a que tengan esa comunión con Dios, sino a que crezcan en su vida personal con Cristo, para que ellos también sean
aquellos que van a glorificarle a Dios a través de sus vidas y que tomen decisiones conforme a la palabra de Dios para darle gloria y honra a sus vidas y puedan pensar en otros y sean así también discípulos de Cristo. Esto no debe terminar en nosotros, siempre sigue en otros. Si nosotros llegamos hoy aquí es porque alguien nos habló. Alguien Dios envió para hablarnos la palabra de Dios. ¿Termina en nosotros? ¿Nosotros somos el fin de todo? No, debemos seguir hablándoles de Cristo a otros. Y en eso recae este pasaje que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dice: antes bien, ¿cómo? Con humildad. La palabra contender dice pelea, riña, batalla, disputa, discusión, debate. Hay algunos que les gustan debatir, ¿no? Ah, sí, pero yo creo que se hacen las cosas de otra manera. Vanagloria, alguien que se jacta, alguien que es envanecido, es alguien que uno que tiene vanagloria, es alguien que es orgulloso, no va a dar brazo a torcer, aunque se dio cuenta que está equivocado, no va a reconocer. Ese es alguien orgulloso, y en poca o mayor medida todos tenemos problemas con el orgullo, cada uno de nosotros. Es algo que debemos rendir a los pies del Señor Jesucristo cada día. Por eso dice la palabra de Dios que no sirvamos a Dios por contienda, para discutir con otros. Ah, mira lo que hice, esto se hace así, esto se hace así. No hagamos las cosas para Dios por contender. Un discípulo de Cristo no lo va a hacer así, y un discípulo de Cristo no lo va a hacer por vanagloria. Dice también acerca de la vanagloria, es alguien que se jacta, es alguien envanecido, es alguien orgulloso, es alguien pedante. Y uno dice: ¿qué es eso? Dicho de una persona engreída y que hace inoportuno o vano alarde de erudición, téngala o no en realidad, usado también como sustantivo. Entonces, alguien pedante es alguien que obtiene algo de información solo para dar alarde de que sabe algo. Tal vez no sabe nada. Tal vez sabe un versículo de un contexto de 3 libros de la Biblia, pero va a discutir a capa y espada con su orgullo y su vanidad, y para que todos vean que él sabe algo. Y puede pasar dentro de la obra de Dios que uno termine haciendo las cosas por orgullo o para pelear con otros, para ganar una discusión. Y tal vez lo hemos visto, y tal vez hemos experimentado ciertas situaciones con ciertas personas dentro de la iglesia, y seguramente alguien salió herido, si pensamos, alguien salió lastimado. ¿Por qué? Porque no debe haber en la obra de Dios orgullo, ni vanagloria, ni debe hacerse la obra de Dios por contienda, por contención, para pelear. Sino que debe hacerse ¿cómo? ¿De qué manera? Dice este pasaje, humildad. Vamos, háganse cargo. Con humildad. ¿Quiénes? Todos nosotros. Todo aquel que quiera ser un discípulo de Cristo debe hacer la obra de Dios con humildad. ¿Vieron? Está en toda la Biblia, lo estoy encontrando en todo lugar ahora. Con humildad. Debemos humillarnos delante de la poderosa mano de Dios. Eso veíamos el otro domingo en 1 de Pedro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué debemos hacer para servirle primero? Humillarnos delante de Él, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Fíjense cómo es Dios. Fíjense cómo dice la palabra de Dios que debemos ser humildes delante de Él. Y Él rechaza cualquier cosa que sea por contienda o por vanagloria. No podemos ser siervos de Dios, no podemos ser siervos de Cristo. Y no podemos estar, dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos. En estima, ¿no? ¿Qué es la estima? Tenerlo
En alto. Estimándoos unos a otros como superiores a sí mismos. O sea que a Roberto lo tengo que tener, ¿cómo? En alta estima. ¿Sí o no? ¿En poca estima o en alta estima? En alta. En alta. Y aparte pues, podría ser mi padre tranquilamente, ¿no? Y acá el muchacho el muchachito, en baja estima, porque es menor que yo, que respete un poco. En alta estima. ¿Y a los niños? ¿Y a las damas? En alta estima. Pero sos el pastor. No importa, no dice acá que los pastores deben estar los pastores solamente en alta estima. Cada hermano, debo considerarlo yo que lo estoy leyendo, que es para mí, debo considerarlos a cada uno como en alta estima. Ustedes son más importantes que ¿quién? Que yo. ¿Sí o no? Si otro es considerado en alta estima, ¿quién es más importante? ¿Yo o ustedes? Si yo lo estoy leyendo. Son ustedes. Y si ustedes lo están leyendo, ustedes son los de baja estima, los otros son de alta estima. Vieron que las matemáticas son buenas, son lindas. Debo considerar a los otros en alta estima. Debo tener una actitud de humildad. Pero si no tengo actitud humilde delante de Dios, no voy a poder ser un discípulo de Cristo. Si no tengo esta actitud de humildad delante de Dios, de someterme a la voluntad de Dios para que Dios haga conmigo lo que Él quiera, y estoy haciendo la obra, supuestamente, entre comillas, la obra de Dios por contienda o vanagloria, no es la obra de Dios, es lo que yo pienso que puede llegar a ser la obra de Dios. Y nunca voy a tener, el resultado es que nunca van a ser ustedes de más alta estima para mi vida, porque el orgullo va a estar latente, ¿no? Va a estar andando. Y ustedes no son más importantes que yo, de ninguna manera. Y van a hacer las cosas como a mí se me da la gana. Y se va a hacer las cosas como yo digo. Si no lo hacen como yo digo, entonces está todo mal. Y eso lo hace alguien que va a contender y que va a hacer de pelea. Va a ser alguien que lo va a hacer por vanagloria. Cuando en realidad dice nada hagáis por contienda o vanagloria. Cuando miramos en Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11, nos dice, y esto pido en oración, dice Pablo por los filipenses, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento. Que la iglesia de Dios pueda estar teniendo conocimiento de Dios y discernimiento para que aprobéis lo mejor. Esto es lo que Pablo oraba por la iglesia. Esto es lo que los domingos en la mañana estamos aprendiendo para poder orar correctamente por la obra de Dios. Que oremos por el conocimiento y el todo discernimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, cada uno de ustedes, en la situación en la que se encuentran, en las dificultades que tienen en el día a día, con los ataques que podamos recibir del enemigo. Que Dios te dé conocimiento y todo discernimiento para que puedas aprobar, decidir lo mejor para darle gloria a Dios. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles, ¿para qué cosa? Para el día de Cristo. Que podamos dar todos buenas cuentas el día que Cristo nos llama a su presencia. Esto es lo que oraba Pablo por la iglesia de Filipos. Fíjense lo que nos dice. Oraba Pablo para que la iglesia dé buenas cuentas. Filipenses 1, 12 al 14. Pablo estaba sufriendo por la obra. Dice, mas quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien ¿para qué cosa? Para el progreso del Evangelio. Pablo estaba siendo un discípulo de Cristo. ¿En qué manera? En que su preocupación, su mirada estaba puesta ¿en qué? En la obra de Dios. En que ustedes puedan estar dando buenas cuentas el día que lleguen a la presencia del Señor. ¿Cómo? Orando por ustedes para que tengan discernimiento, que Dios hable a sus vidas y que ustedes tomen buenas decisiones conforme a la voluntad de Dios. Fíjense lo que oraba Pablo. ¿Ora usted así por la iglesia? ¿Tiene ese mismo corazón, esa misma preocupación carga por la obra de Dios?
Esa carga es la que tiene un discípulo de Cristo. Ese sacrificio también es un sacrificio que va a asumir uno que quiere ser un discípulo del Señor, porque dice: mas quiero que sepáis, versículo 12, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? En la cárcel. Hermanos, tengan calma. Todo lo que me está pasando, esto está redundando para el progreso del Evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Fíjense lo que nos dice. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones, las aflicciones que él estaba pasando, las pruebas y dificultades por el nombre de Cristo, de tal manera que mis prisiones en Cristo se han hecho notorias en todo el pretorio y en todos los demás lugares. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar, ¿qué cosa? La palabra sin temor. Fíjense la preocupación de Pablo, la carga que tenía, el sacrificio que él estaba haciendo por la obra de Dios. Y otra cosa más, no solamente el pensamiento de que den buenas cuentas, el sacrificio que él estaba haciendo, sino también en Filipenses 1, 21 al 25, le voy a pedir a Leandro si lo puede leer, siendo de provecho para otros. Porque para mí el vivir es... Filipenses, ¿no? 1, 21 al 25. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si vivo en la carne, este es el fruto de mi trabajo. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Bien, y el versículo favorito: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿saben qué prefiero? Estar en este cuerpo, en esta vida, ¿para qué? Para provecho de ustedes, para poder seguir enseñándoles la palabra de Dios, para poder ser útil en la obra de Dios, para que ustedes sean edificados, porque para mí lo mejor es irme con el Señor, dice Pablo. Pero si tengo que escoger entre las dos, prefiero quedarme con ustedes un rato más y ayudarles en el crecimiento, ayudarles a que sean verdaderos discípulos de Cristo. Eso era lo que estaba pensando Pablo. Mi pregunta es: ¿qué piensa usted de toda esta vida? ¿Qué piensa usted en cuanto a su tiempo útil para el Señor? ¿Está pensando en ser un discípulo de Cristo? Porque uno que está pensando en ser un discípulo de Cristo va a poner su mira en otros, va a poner su sacrificio en otros, va a disponer de su tiempo y de su sacrificio y de lo que pueda aportar para otros. Esa es la obra de Dios. No se trata de nosotros, se trata de la voluntad de Dios, que Él puede utilizarnos para la vida de otros. Así como alguien pasó tiempo con usted y conmigo. ¿Sí o no? ¿Alguien pasó tiempo con usted? ¿Alguien se sacrificó para llevarle el mensaje del Evangelio? Y he escuchado algunos testimonios. Éramos cabeza dura, algunos nos escapábamos, otros otra vez viene pesado a hablarnos otra vez de lo mismo, ya me tiene cansado, ¿por qué no se va a molestar a otro? Con cuánta misericordia, con cuánto amor, con cuánto sacrificio de sí mismo. Y he escuchado también testimonios, ¿no?, de que algunos perdieron su trabajo por ir a testificarle a la familia. Buena recompensa va a tener esta persona en la presencia de nuestro Señor. Pero ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar por el Señor? Si sos un verdadero discípulo de Cristo. Si no somos discípulos de Cristo si no estamos dispuestos a sacrificar, si no estamos dispuestos a humillarnos, ser humildes. Ese es el primer paso, ser humildes, rendirnos completamente. ¿Cuánto? El 100%. Pero me cuesta, tengo estos pecados, tengo estas luchas. Rendíselo todo. Dios se va a encargar. Y por ahí tenemos nuestro lado flaco, ¿no?
Pero bueno, es cuestión de que nos corrijamos, una actitud de arrepentimiento delante de Dios, una actitud correcta de humildad. Si somos humildes, somos moldeables. Si somos humildes, no quiere decir que no nos vamos a equivocar nunca. Significa de que si nos equivocamos, nos volvemos a la voluntad de Dios. Dios nos puede moldear, Dios puede trabajar en un corazón humilde. En un corazón orgulloso Dios no puede hacer nada. Vino a buscar a los enfermos, a los que necesitaban médico, no a los sanos, dijo, ¿no? Y los que se creían sanos estaban llenos de pecados, estaban repletos de pecados. Sepulcros blanqueados, le dijo el Señor. ¿Necesitaban un Salvador? Sí, pero no podían aceptar a Cristo como su Salvador porque había orgullo en su vida. Pero sí, con los publicanos y pecadores y prostitutas, sí entraban al reino de Dios y entraban a la salvación que Dios ofrecía. ¿Por qué? Porque había un corazón humillado delante de Dios, necesitado de un Salvador. Y cuando hablamos de un servicio a Dios, estamos hablando del mismo corazón humilde delante de Dios. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. Entonces, cuando miramos, hay un hacer de un siervo de Dios, un hacer de un discípulo de Cristo que va a ser: nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Pero qué vas a hacer? Antes bien, vas a hacer las cosas para Dios con humildad, estimando entonces unos a otros como superiores a sí mismos. Son importantes, entonces voy a dedicar mi tiempo, mi oración, mi sacrificio y el servicio que puedo hacer por ustedes, y así ustedes por otros. Esa es la actitud que debe haber en una iglesia. Si no hay esa actitud, no es una iglesia de Cristo. Entonces, cuando miramos este pasaje, nos dice el versículo 4: no mirando cada uno a lo suyo propio. Eso significa egoísmo, ¿no? No mirando cada uno por lo suyo propio. Hay un observar que debemos estar prestando atención. Así como el apóstol Pablo lo hizo con los filipenses, ahora Dios está diciendo a la iglesia de los filipenses: no miren cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. No está diciendo que descuides tu casa, que descuides tu familia, que descuides tu trabajo, que descuides tu economía, pero que no sea el centro de tu vida todo lo que vos querés para vos. Eso es egoísmo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también, dice, no descuides lo tuyo, no descuides las bendiciones que Dios te ha dado, pero pensá en quiénes, en otros. No pongas como excusa lo tuyo para no servir a Dios con otros. Este mundo se pierde sin Cristo, ¿no? Necesita la salvación del Señor. ¿Y quién se lo va a llevar? Un verdadero discípulo de Cristo. Va a ser alguien que pueda ser utilizado por Dios con una actitud correcta, va a estar haciendo lo correcto y también va a estar mirando cada uno, dice, por lo de los demás. Va a haber un mirar, un observar, no por lo de uno, sino por lo de otros. Este necesita a Cristo. Este necesita ánimo. Este necesita que lo visiten. Este necesita que lo vayamos a buscar. Este necesita que los amarreen un poquito. Aunque se enoje, no vamos a empezar una zamarreada. Este necesita algo, pero estamos observando, estamos mirando. Señor, ayúdame a ser de bendición a otros. Que pueda ser utilizado, así como alguien fue utilizado para que yo llegue a los pies de Cristo, ahora utilízame a mí para que otros lleguen a Cristo, para que otros conozcan al Señor, para que otros puedan ser fortalecidos. Pero Dios va a utilizar a alguien que está rendido a Dios, que está haciendo la voluntad de Dios con humildad y que está observando, que está mirando, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino ¿qué es lo que va a hacer? Sino cada cual también por lo de los demás. Vas a estar mirando por las necesidades de otros. Eso es lo que va a hacer un discípulo del Señor. Cuando miramos este pasaje, también encontramos, quiero que me ayuden, vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. Voy a pedir al lector, por favor. Mateo 16, capítulo 16, versículo 24 y 25. En
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Bien. Entonces este pasaje, inclusive antes, Pedro le está diciendo, o sea, el Señor Jesucristo estaba anunciando que Él iba a ir a la cruz, y el apóstol Pedro lo empezó a reconvenir, ¿no? No, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Y le empezó a dar consejos, Pedro, al Señor Jesucristo, a Dios mismo. Y el Señor le pega una zamarreada y le dice: apártate de mí, ¿qué? Satanás, porque me eres tropiezo. Y está en el versículo 23, dice: entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y se lo dijo a uno de los apóstoles. Pedro siempre se las mandaba. Y nosotros también nos las mandamos. Ahora, cuando miramos el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere, después de este acontecimiento, después de este reto que le dijo a Pedro, no liviano, entonces Jesús dijo a sus discípulos, aquellos que habían dejado todo por seguir a Dios, lo habían dejado todo. Hoy estábamos hablando acerca de Mateo. ¿Quién era Mateo? Era un publicano, un cobrador de impuestos, un traidor a la patria era. Y sin embargo el Señor Jesucristo lo llama a que sea un seguidor suyo. ¿Y qué hizo Mateo? Dejándolo todo, le siguió. ¿Qué hizo Pedro con su hermano? ¿Qué hicieron? Dejándolo todo, le siguieron, eran pescadores. ¿Qué hicieron Juan y su hermano? Eran pescadores, y no solamente pescadores, sino que tenían una empresa con su padre. Dejándolo Zebedeo y las redes, dejándolo todo, a la empresa también, le siguieron. Eran moldeables, ¿no? Estaban disponibles, dispuestos a seguir a Cristo. De tal manera que lo dejaron, lo que el Señor les pidió, lo hicieron así. Y en ese momento fue dejar lo que estaban haciendo y seguirle a tiempo completo. Cuando miramos este pasaje, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, eran sus seguidores, habían dejado todo y le estaban siguiendo, pero les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, le está recalcando lo que es ser un seguidor de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Humildad, humillarse, niéguese a sí mismo. No hay orgullo cuando nos negamos a nosotros mismos. No hay vanagloria cuando uno se humilla a sí mismo, se niega a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Y qué más? Tome su... No está hablando el Chevrolet Cruz, como dice Cristi, ¿no? Debemos ser bíblicos, debemos comprarnos una cruz, para tomar nuestra cruz cada día y seguirle al Señor. No está hablando del autito ese lindo. Está hablando de que para ser un seguidor, un discípulo de Cristo, debes estar humillado delante de Dios, dispuesto a hacer lo que Él te pida, dispuesto a cambiar lo que Él quiera cambiar de tu vida. Y cuando habla de la cruz, ¿de qué está hablando? De sufrimiento. Y dice hasta la cruz. Y la cruz en ese momento era señal de muerte, sentencia de muerte. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo, cueste lo que cueste, pase lo que pase? Es algo que podemos sacar cuentas nosotros en nuestro corazón y pedirle a Dios que nos ayude a poder ser fieles a Él. Si uno quiere venir en pos de mí, quiere seguir mi discípulo, el Señor Jesucristo, encantado, buenísimo. Pero es necesario que ¿qué haga un discípulo? Que se niegue a sí mismo. Humildad, que tome su cruz, que esté dispuesto a sufrir y que le siga. Fíjense el orden que Dios pone. Humildad, dispuesto a sufrir y seguirle. Lo que pase es del Señor. Todo lo que me ha redundado, dijo Pablo, ha sido más bien para el progreso del Evangelio. Estoy viendo el progreso de Dios. Dios me está utilizando a mí para que otros progresen. ¿Y qué me está pasando? Estoy preso. Re lindo. Pero así,
Fue como Dios estuvo obrando a través de la vida de Pablo. ¿Hizo una gran obra el apóstol Pablo? ¿Qué obra que hizo? Pero recuerden que él era el primero de los pecadores. ¿Cómo se presentaba? Yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, dice, el primero. ¿Se considera usted uno de los primeros pecadores? Entonces Dios puede utilizarle. Si tiene una actitud de humildad, Dios puede utilizarle. Es lo que Dios quiere, que tengamos un corazón que pueda ser utilizado por Dios. Pero no va a pasar si no somos humildes. Fíjense lo que dice 1 Corintios 10:23. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23. Primera de Corintios 10, 23. Dice así: todo me es lícito. Todo lo podemos hacer. Dios nos da libertad de que hagamos lo que queramos. Amén, ¿no? ¡Qué bendición! Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de él. Podemos seguir buscando y encontramos un montón de que debemos pensar en otros. Todo me es lícito. Todo, cualquier cosa puedo hacer, lo que quiera. Pero entre medio de todas esas decisiones, Dios pone a nuestro alcance decir: ¿querés ser un discípulo mío? Humildad, humillate, rendite. ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Vale la pena? Porque fíjense lo que nos dice Filipenses. ¿Cómo voy a andar sufriendo por causa de Cristo? ¿No sufrió Él la cruz para que en su pobreza nosotros fuimos enriquecidos? Y piensan en plata, ¿no? Nada que ver. No está hablando de dinero. Si hemos recibido el milagro más grande que hay en este mundo de que un hijo del diablo sea hecho un hijo de Dios. Ese es el milagro más grande. Pero cuando miramos en este capítulo 2 de Filipenses, nos dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Hay en usted este sentir que hubo en Cristo Jesús? Cristo tuvo este sentir por usted y por mí. Dice: el cual siendo en forma de Dios, versículo 6, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. ¿Qué cosa a usted le puede estar frenando de humillarse delante de Dios? Sabiendo que si Dios te está llamando a ser un discípulo de Él, sabes que es su voluntad, ¿por qué no hacerlo? Si no va a haber mejor lugar que en la voluntad de Dios. Y no es que por ser un discípulo de Cristo ahora el año que viene te vamos a mandar a otra provincia a abrir una iglesia. Estamos hablando de hacer la obra de Dios como Él quiere, y Él te va a guiar en lo que Él quiera hacer en tu vida. ¿Quién sabe? Y cuando miramos atentamente la palabra de Dios nos dice que el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo. Por ti y por mí, Él se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a ¿quiénes? A los hombres, y hallado en la condición de hombre. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Se humilló a sí mismo, porque te amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fíjense qué grande amor tuvo el Señor por ti y por mí. Se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué cosa? Obediente. ¿Qué es lo que va a ser un discípulo de Cristo? Va a ser obediente a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que Cristo está pidiendo a los discípulos, aquel que lo va a seguir, Él lo hizo primero por ti. Él lo hizo por tu salvación. Él lo hizo para darle gloria a Dios. Entonces es alguien que lo puede pedir. No solamente porque es nuestro Dios, sino porque Él lo hizo primero también. Por nuestros pecados,
para mostrar el camino. Él es nuestro mayor ejemplo de cualquier cosa. ¿Querés saber cómo debe ser un discípulo de Cristo? Mirá la vida del Señor. Se humilló a sí mismo. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Ya que el Señor le estaba pidiendo a Dios, si puede ser posible, Dios, no quiero ir a la cruz. ¿Cómo? No quería. Sabía todo el sufrimiento que venía. Señor, si puede, pasa de mí esta copa. Si hay otra manera de que se salve el mundo entero, vamos. Si se puede, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y a veces podemos estar así, en dificultades, en aprietos, en dolores, ¿sí? Daban gracias por las enfermedades. ¿Por las enfermedades? Sí, bueno, está bien. Por las enfermedades. Pablo, el apóstol Pablo, dice, más bien me gloriaré en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque reposa sobre mí el poder de Cristo. Es un poco bíblico dar gracias por las enfermedades. No es lindo, no es para nada lindo, no es agradable. Pero si sirve para darle gloria a Dios, entonces sí sirve. Que el Señor pueda hacer, el deseo de un discípulo es darle esa gloria a Dios. Y a pesar de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones, a pesar de que a veces somos cabezón y no entendemos, el Señor igualmente puede y quiere utilizarte para que le podamos dar la gloria a Él. Y cuando dice este pasaje, nos muestra, dice, y hallado en la condición, el versículo 8, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Un día toda rodilla se va a doblar. De los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No es para la gloria nuestra, es para la gloria de Dios. Por eso es que Dios está tan claro en cuanto a que Él quiere que seamos discípulos. Y un discípulo va a ser aquel que piensa el uno por el otro. Siempre va a estar pensando en otros. Siempre va a estar dispuesto a hacer cosas por otros, a observar la necesidad y a tener este sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo que Cristo hizo, yo también lo quiero hacer para la gloria del Señor. ¿Es así tu deseo? ¿Es así tu corazón? ¿Pensar en otros? Entonces te animo a que puedas orar y pedirle a Dios que te ayude a poder ser un verdadero discípulo de Cristo. Y si tal vez te cuesta, pero quisieras rendir entonces tu vida, es el primer paso, rendirnos completamente al Señor. Señor, me cuesta, hoy me rindo y mañana ya estoy con el orgullo otra vez. Bueno, mañana rendite otra vez. Pedile a Dios que te ayude, pedile a Dios que te guíe. No, yo creo que no hay más oportunidades. Dios nos sigue dando oportunidades cada día, todo el tiempo. Todas las mañanas se renuevan sus misericordias. Para usted y para mí también. Entonces, oremos a nuestro Dios. Amado Padre, te doy las gracias.